que lo que hoy muchos consideran un plato hogareño y sencillo, en realidad es el resultado de siglos de encuentros culturales, migraciones y adaptaciones? Bienvenidos a Sabor a Historia, donde cada ingrediente revela un pasado y cada sabor guarda una civilización. Hoy hablaremos del pastel de papa. No de cualquier pastel, sino de ese que en Argentina se convirtió en comida de infancia, plato de abuelas y símbolo de la mesa compartida. El pastel de papa no nació aquí, pero aquí encontró un hogar. Es un puente entre los Andes y Europa, entre los pueblos originarios que domesticaron la papa hace miles de años y los inmigrantes que trajeron consigo recetas que se transformaron en lo que hoy llamamos tradición. Acompáñame a descubrir cómo una simple capa de carne y otra de papa esconden una historia de identidad, memoria y mestizaje cultural. La papa, un regalo andino para el mundo. Para entender al pastel de papa, hay que empezar por su protagonista, la papa. Domesticada hace más de 8.000 años en los Andes, especialmente en la región del actual Perú y Bolivia, la papa fue una revolución alimentaria. Resistente al frío, capaz de crecer en altura y de ofrecer una enorme variedad de colores y sabores, se convirtió en la base de la dieta de los pueblos originarios andinos. Los incas no solo cultivaban la papa, la veneraban. Existen crónicas coloniales que hablan de rituales de agradecimiento a la tierra antes y después de la cosecha, y técnicas como el chuño, que permitían deshidratar la papa y conservarla durante años, eran una garantía de alimento para tiempos de escasez. Cuando los conquistadores españoles llegaron al continente, la papa viajó hacia Europa. Al principio fue mirada con desconfianza. Creían que provocaba enfermedades o que no servía como alimento noble. Pero poco a poco, sobre todo en regiones pobres y campesinas, la papa fue ganando terreno hasta convertirse en uno de los cultivos más importantes del viejo continente. Así, cuando siglos después llegaron a Argentina miles de inmigrantes europeos, la papa era ya parte esencial de su cocina cotidiana. Y aquí, en tierras donde también se la cultivaba desde tiempos prehispánicos, encontró un suelo fértil para multiplicarse. Los inmigrantes y la mesa criolla. A fines del siglo XIX y principios del XX, la Argentina recibió millones de inmigrantes, sobre todo italianos y españoles. Con ellos llegaron sus recetas, sus costumbres y sus formas de entender la comida como algo central en la vida cotidiana. De la tradición inglesa y escocesa viajaba el shepherd's pie o pastel del pastor, un plato de carne picada cubierto con puré de papas, pensado originalmente para aprovechar las sobras del asado de cordero. En su versión irlandesa, era un plato humilde pero nutritivo, muy popular entre las clases trabajadoras. Los italianos, con su creatividad para adaptar ingredientes locales, tomaron esa idea y la mezclaron con lo que encontraban en su nueva tierra. Carne vacuna abundante y de buena calidad, papas cultivadas en todo el país y un gusto criollo por los guisos y las comidas bien contundentes. Así fue naciendo el pastel de papa a la Argentina. Carne picada salteada con cebolla, condimentos, aceitunas o pasas de uva, cubierta por una generosa capa de puré. Un plato que se podía hacer en grandes fuentes para alimentar a toda la familia, económico, nutritivo y fácil de preparar. En las casas obreras, en los conventillos, en las mesas familiares de barrio, el pastel de papa se convirtió en símbolo de comida casera. Un plato que cruzaba generaciones, porque cada familia le ponía su sello. Con huevo duro, con morrón, con pasas dulces, con queso gratinado.
Cada pastel era un relato de identidad. De las trincheras a la mesa. Durante el siglo XIX y principios del XX, los ejércitos y los inmigrantes europeos trajeron consigo platos a base de papa mezclada con carne. En muchas guerras de independencia y conflictos posteriores, los soldados solían recibir raciones de carne guisada y papas hervidas. Con el tiempo, esa combinación fue derivando en preparaciones más elaboradas. El pastel de papa se transformó en una receta que reunía lo práctico con lo nutritivo, fácil de hacer en grandes cantidades y capaz de alimentar a familias enteras con recursos limitados. El pastel en la vida cotidiana. Pocos platos atraviesan tantos momentos de la vida de los argentinos como este. Está presente en los almuerzos escolares, en las viandas de oficina, en la mesa familiar de domingo e incluso en menús de restaurantes populares. En barrios obreros fue un clásico de las fondas y en zonas rurales se preparaba en grandes fuentes de barro. Su facilidad para rendir lo hizo plato obligado en tiempos de crisis económicas, cuando alimentar a muchos con poco se convirtió en arte. El pastel como símbolo cultural. A diferencia de otros platos que quedaron asociados a regiones específicas, el pastel de papa es transversal. Lo encontramos tanto en Buenos Aires como en Mendoza, Córdoba o la Patagonia. Ese carácter federal lo convirtió en un emblema cultural, casi tan argentino como la milanesa o las empanadas. En muchas casas, la receta se hereda de generación en generación. Cada familia tiene su secreto, ya sea un toque de nuez moscada, una capa de queso extra o un puré especialmente cremoso. Cocinar pastel de papa no es solo preparar comida, es transmitir identidad. Reinvención y vigencia. Hoy, en plena era de la gastronomía globalizada, el pastel de papa sigue vigente. Lo encontramos tanto en comedores comunitarios como en cartas de restaurantes gourmet. Chefs contemporáneos lo reinventan con papas andinas de colores, carnes ahumadas o quesos artesanales, mientras que en hogares humildes se mantiene su esencia. Papa, carne, sabor y cariño. Es la prueba de que un plato no necesita ser complejo para perdurar. Solo necesita arraigo en la memoria y el corazón de un pueblo. El pastel como memoria de infancia. Si le preguntas a un argentino cuál es el plato que más le recuerda a su infancia, muchos responderán sin dudar: el pastel de papa. Porque no es solo comida, es un ritual. Es llegar del colegio y oler en la cocina el puré mezclado con nuez moscada. Es ver a la abuela o a la madre armar la fuente, con paciencia, capa sobre capa. Es sentarse en familia alrededor de la mesa, sabiendo que alcanza para todos. El pastel de papa tiene esa capacidad de evocar hogar, incluso en quienes han emigrado. En ciudades como Madrid, Barcelona o Nueva York, comunidades argentinas lo cocinan como una forma de mantener viva la conexión con su tierra. Y al mismo tiempo, en cada variante se cuela un poco de historia. En las aceitunas, el aporte español. En las pasas, la influencia árabe traída por los ibéricos. En la carne vacuna, la identidad pampeana. Y en la papa, el legado milenario de los Andes. Más que comida, identidad. El pastel de papa no aparece en los grandes recetarios de alta cocina, pero su importancia cultural es enorme. Es un plato de domingo, de reunión, de compartir. En tiempos de crisis económicas, fue también un recurso para alimentar a muchos con pocos ingredientes. Podemos decir que el pastel de papa refleja lo que somos, una sociedad mestiza que mezcla raíces indígenas, aportes europeos y una fuerte tradición de comunidad.
No es casualidad que se haya consolidado en un país donde la comida está siempre asociada al encuentro y la familia. Incluso hoy, en plena era de la comida rápida y las aplicaciones de delivery, el pastel de papa sigue resistiendo. Es tradición viva. Es la unión de los Andes y Europa, de la tradición campesina y la mesa familiar argentina. Cada bocado puede ser una forma de recordar de dónde venimos, de valorar la mezcla cultural que nos define y de celebrar que en lo simple también habita lo extraordinario. Esto fue Sabor a Historia. Si este viaje te dejó pensando, suscríbete, comparte y acompáñanos en el próximo capítulo. Seguimos cocinando la historia, un sabor a la vez.